El reflejo en el espejo biselado del salón VIP del club campestre me devolvía la imagen de una mujer de 68 años que por primera vez en meses se permitía sentir orgullo. Alisé la seda azul noche de mi vestido, una pieza discreta pero de corte impecable que había comprado específicamente para esta noche, la gran inauguración de la mansión que había financiado con el sudor de 4 décadas. A mi alrededor, el murmullo de las damas de la alta sociedad local, con sus joyas ostentosas y sus copas de champaña tibia, llenaba el aire con una mezcla de envidia y curiosidad. Todas sabían que mi yerno, Javier, el supuesto prodigio de las startups, presentaría su gran logro inmobiliario ante inversores internacionales, pero pocas conocían la verdad detrás de los ladrillos, que cada gramo de mármol y cada viga de acero se habían pagado con la liquidación de mi empresa textil, una transferencia de $2,5 millones que aún me causaba vértigo al recordarla. Observé de reojo a la mesa contigua, donde la esposa del alcalde y sus amigas cuchicheaban mirando hacia mi dirección, esperando ver a la viuda afortunada presumir el éxito de su familia. Ellas veían el brillo superficial, la fachada de éxito que Javier había construido meticulosamente en LinkedIn, pero ignoraban que yo estaba allí sentada, esperando la hora acordada, las 8:00 p.m., para hacer mi entrada triunfal en la casa donde se suponía que viviríamos todos juntos, en ese famoso ala este que me habían prometido. La tensión en mi pecho no era por los nervios sociales, sino por una intuición punzante, esa misma que me había alertado tantas veces en los negocios antes de una crisis, diciéndome que el silencio de mi hija Sofía durante todo el día no era por ocupaciones de anfitriona, sino el preludio de algo mucho más siniestro y cobarde. De repente, mi teléfono vibró con una violencia sorda sobre la mesa de cristal templado, rompiendo mi concentración y haciendo tintinear la cucharilla del café, que ya se había enfriado. La pantalla se iluminó con el nombre de Sofía, y por una fracción de segundo, mi corazón de madre quiso creer que era un mensaje de apremio. ¿Dónde estás, mamá? Los invitados están llegando. Sin embargo, al deslizar el dedo sobre el vidrio frío del dispositivo, el aire acondicionado del salón pareció descender 10 grados de golpe, congelando la sangre en mis venas. No era una invitación, era una sentencia redactada con la frialdad de quien se avergüenza de su propia sangre. Un texto largo que ocupaba casi toda la pantalla y que tuve que leer 2 veces para asimilar que no era una broma de mal gusto. Leí cada palabra sintiendo cómo se clavaban como astillas bajo mis uñas. Mamá, Javier dice que sería raro que vinieras a la mansión hoy. Es una networking party de alto nivel, con gente de fondos de inversión y tecnología. Tú no encajarías con tus historias de la fábrica y tu estilo anticuado. Mejor nos vemos la otra semana, cuando todo esté más tranquilo. Es solo para la familia moderna que proyectamos. Entiéndelo, por favor. La humillación no fue un estallido caliente, sino un bloque de hielo que se instaló en mi estómago. Mi propia hija, a la que le pagué los mejores colegios, y ahora la casa de sus sueños, me estaba prohibiendo la entrada a mi propia propiedad, porque mi presencia desentonaba con la mentira de éxito que su marido quería venderle al mundo. Levanté la vista lentamente, asegurándome de que mi rostro permaneciera como una máscara de porcelana inexpresiva, negándoles a las mujeres de la mesa vecina el espectáculo de ver a Clara Méndez desmoronarse en público. Ellas esperaban una reacción, quizás una lágrima o un gesto de decepción, pero lo que encontraron fue la mirada de acero de la mujer que había negociado con sindicatos y proveedores hostiles durante 35 años. Mi mano derecha, firme y sin el menor temblor, se dirigió hacia mi bolso de cuero italiano, que reposaba en la silla, vacía a mi lado. Un objeto pesado no por el maquillaje o el monedero, sino por el documento que llevaba cargando todo el día, por pura precaución, como si mi subconsciente hubiera sabido que este momento llegaría inevitablemente. Mis dedos rozaron la textura rugosa de la carpeta de cuero burdeos en el interior del bolso, confirmando que la escritura pública, número 458, estaba allí, intacta y poderosa. Ese documento no era solo un papel,
Era la prueba legal irrefutable de que, aunque Javier jugara al dueño de la mansión en sus redes sociales, el registro de propiedad gritaba mi nombre en cada cláusula. Saqué la carpeta discretamente, colocándola sobre la mesa junto al teléfono, que aún mostraba el mensaje cruel, y acaricié el sello notarial con una calma aterradora que contrastaba con la furia volcánica que bullía en mi interior. Javier creía que la casa era su escenario, su teatro para impresionar a inversores incautos, olvidando la regla de oro de los negocios. Nunca construyas tu imperio sobre el terreno de alguien a quien acabas de despreciar. Con una voz apenas audible, pero cargada de una determinación letal, murmuré para mí misma la respuesta que jamás enviaría por mensaje de texto, porque mis acciones hablarían más alto que cualquier reclamo maternal. Tiene razón, dije sintiendo el peso de la verdad en mi lengua. No encajo en una casa donde soy la dueña legal, pero me tratan como al servicio doméstico que deben esconder en el sótano. Que disfruten su networking y su champaña cara, mientras les dure la fantasía. La ironía de la situación era casi poética. Me pedían que no fuera para no arruinar su imagen, sin saber que al hacerlo, acababan de activar el mecanismo que destruiría no solo su fiesta, sino su futuro financiero completo. En menos de 24 horas, abrí la carpeta y mis ojos se posaron en la cifra final de la transacción. $2.550.000 americanos, $2.550.000 USD, pagados en una sola exhibición hace apenas 3 semanas. Ese número no era abstracto. Representaba las madrugadas cargando telas, los fines de semana sin descanso, la venta de mi fábrica y de mi antiguo hogar. Javier y Sofía pensaban que ese dinero era un regalo a fondo perdido, una donación de una anciana que ya no necesitaba nada, pero olvidaron que el usufructo vitalicio que prometieron nunca se firmó y que la propiedad estaba, al 100%, bajo mi dominio absoluto. Cerré la carpeta con un golpe seco que hizo girar un par de cabezas en el salón, y en lugar de pedir un taxi hacia la mansión, busqué en mi agenda el número de Ernesto, mi corredor de bienes raíces de confianza, quien llevaba semanas diciéndome que un fondo de inversión buscaba activos en esa zona, desesperadamente. Marqué el número mientras me ponía de pie, alisando mi vestido por última vez y dejando un billete de $100 sobre la mesa para cubrir un café que no bebí. Cuando Ernesto contestó, con voz sorprendida por la hora, no le di tiempo a los saludos de cortesía ni a las preguntas triviales. «¿Ernesto? Escúchame bien», dije caminando hacia la salida con el teléfono pegado al oído y la carpeta bajo el brazo como un arma cargada. «Olvida lo que te dije sobre que la casa no estaba en venta. Quiero que ejecutes la venta con el fondo Global Assets ahora mismo. Sí, esta noche. Acepto la oferta de 2.2 millones por cierre inmediato. Quiero que mañana a primera hora esa casa tenga nuevos dueños y seguridad privada en la puerta. No, me importa perder dinero. Me importa que se larguen». Mientras el auto se alejaba del club, el silencio del habitáculo me arrastró hacia atrás en el tiempo, lejos de los asientos de cuero y el aire acondicionado, hasta el olor a grasa industrial y polvo de algodón de 1989. Cerré los ojos y, en lugar de la pantalla de mi celular, vi mis propias manos hace 35 años, agrietadas, con las uñas cortas y manchadas de tinte azul índigo. Recordé con una nitidez dolorosa la rutina de levantarme a las 4:00 am, cuando la ciudad todavía dormía y el frío de la madrugada calaba hasta los huesos, no para ir al gimnasio o a una sesión de yoga como hace mi hija ahora, sino para abrir la cortina metálica de mi pequeña fábrica textil. Ese sonido chirriante, el metal oxidado contra los rieles mal engrasados, era la banda sonora de mi vida, una alarma que me recordaba que si yo no trabajaba, mi familia simplemente no comía. Nadie en esa fiesta de networking sabría lo que es cargar rollos de tela de 50 kilos sobre la espalda cuando apenas pesas 60, sintiendo cómo las vértebras crujen bajo la presión de la responsabilidad. Durante la primera década, mi oficina fue una mesa plegable en una esquina de la bodega, rodeada por el estruendo ensordecedor de 3 telares de segunda mano que fallaban cada 2 días. No había inversores ángeles ni rondas de capital semilla.
Mi financiación eran pagarés firmados con el pulso tembloroso y turnos de 18 horas que me dejaron varices en las piernas y una fatiga crónica que aprendí a disfrazar de severidad. Cada dólar que entraba en la caja registradora no era ganancia, era supervivencia, reinvertido obsesivamente para comprar un metro más de hilo, una máquina más moderna, un futuro un poco menos incierto para Sofía. La culpa fue mi compañera constante durante esos años de construcción ciega, una sombra que crecía cada vez que me perdía un festival escolar o una cena familiar por supervisar un pedido urgente para una cadena de tiendas departamentales. Me consolaba pensando que estaba edificando un patrimonio, una fortaleza de seguridad financiera para que mi hija nunca tuviera que conocer el peso de un rollo de tela ni el miedo a las facturas vencidas. Canjeé mi juventud y mi descanso por su comodidad futura, acumulando activos ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, hasta convertir aquel taller ruidoso en Textiles Méndez, una empresa referente en la región que daba empleo a 120 familias y facturaba lo suficiente para que Javier, años después, pudiera jugar a ser empresario sin mancharse las manos. El recuerdo más vívido y reciente, sin embargo, databa de hace apenas 6 meses, en la sala de juntas estéril de un bufete de abogados en el centro financiero, el día que firmé la venta de la obra de mi vida. La cifra final parpadeaba en la pantalla del proyector como un número de lotería. $2.800.000 americanos, $2.800.000 USD, libres de impuestos y comisiones, listos para ser transferidos a mi cuenta personal. Sentí un vacío extraño al estampar mi firma en la venta de la empresa. No era alegría, era el alivio exhausto de un maratonista que cruza la meta y colapsa. Vendí no solo la fábrica, sino también mi casa de toda la vida, esa donde Sofía dio sus primeros pasos, para reunir la liquidez total y absoluta que mi yerno insistía que necesitábamos para el siguiente nivel familiar. Ese siguiente nivel tenía nombre y apellido. Una mansión de arquitectura, brutalista en el barrio cerrado más exclusivo de la ciudad, valorada en $2.550.000, $2.550.000 USD. Recuerdo la presentación de PowerPoint que Javier me hizo una tarde de domingo, con gráficos coloridos y palabras vacías como sinergia habitacional y optimización de recursos. Me vendieron la idea del ala este, un apartamento independiente dentro de la casa principal donde yo tendría mi privacidad, pero estaríamos todos bajo el mismo techo, como una gran familia unida cuidándose mutuamente en mi vejez. Sofía me tomó de la mano, con esos ojos llorosos que sabe poner cuando quiere algo, y me juró que sería nuestra recompensa compartida por tantos años de soledad y trabajo duro. Caí en la trampa no por ingenuidad financiera, sino por orfandad emocional. Quería creer que el dinero podía comprar esa cercanía que el trabajo me había robado años atrás. Así que hace 3 semanas, sentada frente a mi laptop en la cocina de mi casa ya vendida, realicé la transferencia bancaria más grande de mi vida. Vi cómo el saldo de $2.800.000 USD se reducía drásticamente al enviar los $2.550.000 USD de contado, en una sola exhibición, sin hipotecas ni bancos intermediarios. El dinero viajó en segundos desde la cuenta de mis sacrificios a la cuenta de la constructora, y Javier celebró destapando una botella de vino de $500 que, por supuesto, también pagué yo, brindando por nuestra nueva casa, con una sonrisa que ahora interpreto como la mueca de un depredador satisfecho. Pero la sangría financiera no se detuvo en la compra del inmueble. Eso fue solo la cimentación de su abuso. Javier, con su gusto impecable para gastar dinero ajeno, insistió en que la decoración debía estar a la altura de su marca personal para recibir a sus socios. En los últimos 20 días, mis tarjetas de crédito corporativas, las que les entregué como adicionales para emergencias, registraron cargos por más de $200.000, $200.000 USD, en muebles de diseño italiano, obras de arte abstracto y sistemas de domótica de última generación. Él eligió cada sofá de cuero napa y cada lámpara escultural, pero no puso ni un solo centavo de su bolsillo, alegando que su capital estaba
invertido en instrumentos de alto rendimiento que no podía liquidar en ese momento. Yo validaba cada transferencia desde mi aplicación bancaria con una mezcla de escepticismo y esperanza, diciéndome a mí misma que era el costo de mi jubilación dorada junto a mi familia. Veía los recibos: $30,000 en cortinas motorizadas, $15,000 en una mesa de comedor de roble macizo, $8,000 en un sistema de sonido envolvente para la sala de cine. Todo estaba a nombre de Javier en los albaranes de entrega, como si él fuera el gran benefactor, mientras yo permanecía en las sombras como la cajera silenciosa. Él construía su escenario de éxito sobre mis espaldas, tal como yo cargaba las telas hace 30 años. Pero esta vez el peso no era físico, sino una carga moral de ingratitud que empezaba a asfixiarme lentamente. Lo más insultante no era el dinero en sí, sino la asimetría del esfuerzo vital entre nosotros. Mientras yo calculaba el costo de cada dólar, en horas de sueño perdidas y dolores de espalda crónicos, Javier y Sofía hablaban de manifestar abundancia y atraer riqueza, como si el dinero fuera una energía cósmica y no el resultado de levantarse antes del amanecer durante 4 décadas. Él, con sus 35 años y su título de CEO de una empresa que no producía nada más que PowerPoints, se sentía con el derecho divino de habitar un palacio que no le costó ni una gota de sudor. Yo era la proveedora invisible, la infraestructura necesaria pero vergonzosa, que debía mantenerse oculta para no arruinar la estética de su narrativa de emprendedor exitoso, hecho a sí mismo. La disparidad era grotesca. 40 años de mi vida liquidados en un segundo para comprar una propiedad, donde ahora, según el mensaje de texto que aún brillaba en mi mente, yo era una presencia incómoda. Había pagado el techo, el suelo, las paredes y hasta el aire acondicionado que respiraban, y su agradecimiento era excluirme de la inauguración para no bajar el nivel del evento. La mansión, con sus 3,000 metros cuadrados de terreno y sus acabados de lujo, se había tragado el 90% de mi liquidez, dejándome con un remanente que, aunque cómodo para muchos, era una fracción de lo que solía tener, y todo bajo la falsa premisa de un hogar compartido que resultó ser una estafa emocional. Ahora, mientras el taxi me llevaba de regreso a mi hotel temporal, porque, irónicamente, ya no tenía casa propia donde dormir, la magnitud de la traición se asentaba en mi estómago con la pesadez del plomo. No era solo avaricia, era un desprecio sistémico por mi historia, por mis manos trabajadoras, por mi origen humilde que había financiado su presente de lujo. Javier no solo quería mi dinero, quería borrarme de la foto, usar mis recursos para pintar un cuadro donde él era el rey, y yo ni siquiera aparecía en los créditos. Pero cometió un error de cálculo fundamental, el error de subestimar a alguien que sabe exactamente cuánto cuesta cada tornillo de su imperio. Miré por la ventanilla las luces de la ciudad pasando rápidas y borrosas, y una calma fría, mucho más peligrosa que la ira, se apoderó de mí. Había pasado décadas construyendo, sumando, protegiendo y cediendo por amor, pero esa etapa había terminado exactamente a las 8:01 p.m. con ese mensaje de WhatsApp. Si ellos querían jugar a las apariencias y al estatus, les enseñaría una lección de realidad financiera que ningún seminario de emprendedores podría darles. La nostalgia por el pasado se disipó, reemplazada por la claridad de ejecución de la mujer de negocio que nunca dejó de habitar en mí. Ya no era la madre abnegada, ni la suegra complaciente. Volvía a ser Clara Méndez, la dueña del capital, y estaba a punto de cerrar el trato más agresivo de mi carrera. Entré en la suite del Hotel Boutique, que había reservado como cuartel general, un espacio minimalista y silencioso que contrastaba violentamente con el ruido mental que traía de la calle. Dejé mi bolso sobre el escritorio de madera oscura y extraje mi iPad Pro, ese dispositivo que Javier siempre despreció, diciendo que yo solo usaba para jugar solitario, ignorando que desde esa pantalla gestionaba todo mi imperio financiero. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por las luces de la ciudad que se filtraban por el ventanal, pero yo no necesitaba más claridad para lo que estaba a punto de hacer. Me senté con la espalda recta
ignorando el cansancio de mis 68 años, y conecté el dispositivo a la red segura, sintiendo cómo la interfaz se iluminaba como un panel de control de un avión de combate. Esta noche no iba a dormir. Iba a realizar la auditoría forense más dolorosa y necesaria de mi vida, diseccionando la traición de mi propia sangre con la precisión de un cirujano. Lo primero que abrí fue la aplicación de mi banca privada internacional, ingresando las credenciales biométricas que ni siquiera Sofía conocía. La pantalla de retina me mostró el historial de transacciones recientes, y allí estaba, encabezando la lista como una herida abierta, el comprobante digital de la transferencia realizada el día 3 del mes en curso. Mis ojos recorrieron los detalles técnicos que convertían esa operación en una sentencia irrevocable. Referencia, compraventa, lote 4B, condominio Los Robles, monto, 2.550.000 los poseras USD. Beneficiario, constructora Skyline, estado, ejecutado. No había copropietarios, no había hipotecas mancomunadas, ni siquiera una nota al pie que mencionara a Javier. Era mi dinero, líquido y rastreable, saliendo de mi cuenta personal de ahorros de toda la vida para pagar el 100% de la propiedad. Hice una captura de pantalla de alta resolución y la guardé en una carpeta encriptada llamada Evidencias, sintiendo la primera oleada de poder frío. El dinero deja huellas que las palabras bonitas no pueden borrar. Pero el extracto bancario era solo la munición económica. Necesitaba la confirmación jurídica absoluta. Abrí la carpeta de cuero física que había traído conmigo desde el club, esa que pesaba más por su contenido que por su material, y extraje la escritura pública original, el documento con sellos holográficos que olía a tinta fresca y papel oficial. La extendí sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara de lectura, alisando las esquinas con una reverencia casi religiosa. Mis dedos buscaron la cláusula tercera, la que definía la titularidad del dominio, y la leí en voz alta para que las palabras resonaran en el silencio de la habitación. La señora Clara Méndez adquiere el dominio pleno y absoluto del inmueble, libre de todo gravamen, limitación de dominio, usufructo o condición resolutoria. No había letra pequeña que le diera a Javier ni 1 metro cuadrado de jardín, ni un derecho de habitación a fuerzas, Sofía. La implicación práctica de este párrafo era devastadora para ellos. Legalmente, Javier y Sofía eran meros ocupantes precarios, huéspedes en mi casa, sin ningún contrato de arrendamiento que los protegiera. En su arrogancia por disfrutar del lujo inmediato, Javier había olvidado exigir que se constituyera un usufructo a su nombre o al de Sofía, confiando en que yo sería la abuela dócil que simplemente se dejaría llevar. Ese error de principiante, esa negligencia nacida de subestimarme, era la llave maestra de mi venganza. Si la casa era 100% mía, podía venderla, donarla o quemarla si me daba la gana, sin necesitar la firma ni el consentimiento de nadie. Tomé una fotografía nítida de la página, asegurándome de que el sello notarial y mi nombre fueran perfectamente legibles, y la añadí a mi arsenal digital. Ya tenía el arma y la licencia para usarla. Ahora necesitaba la justificación moral para apretar el gatillo sin que me temblara el pulso. Para eso, necesitaba entrar en el terreno fangoso de sus intenciones reales, más allá de los desaires públicos. Accedí a la cuenta de correo electrónico familiar que habíamos creado para centralizar los gastos de la mudanza y la decoración. Yo pagaba el dominio y el almacenamiento, así que tenía las claves maestras, un detalle técnico que a mi yerno, Tech, se le había pasado por alto. Fui directamente a la bandeja de enviados, filtrando por fecha, y encontré un hilo de correos con el estudio de interiorismo más caro de la ciudad, fechado hace 2 semanas. El asunto del correo era inocente. Distribución final, planta baja, pero al abrir el archivo adjunto y leer las notas al margen escritas por Javier, sentí una náusea física que me subió por la garganta. No eran instrucciones de diseño, eran la cartografía de mi exclusión, planificada con una frialdad sociópata mientras yo firmaba los cheques para esos mismos muebles. Hice zoom en el plano arquitectónico adjunto, específicamente en la zona que se suponía sería mi ala este, esa suite luminosa con vista al jardín que me habían prometido.
En el documento final aprobado por Javier, ese espacio estaba reetiquetado como Sala de Cine, Game Room. Mis ojos buscaron frenéticamente dónde me habían reubicado, hasta que encontré una nota pequeña en color rojo cerca del área de lavandería y servicio, en el nivel inferior. Una zona semienterrada con ventanas altas, tipo tragaluz. La nota de Javier al arquitecto era explícita y brutal. El cuarto de... La vieja ponlo aquí abajo, cerca de las máquinas. Igual no creo que dure mucho ahí. Necesitamos que esté aislada del área social principal para no incomodar en las reuniones. Que sea funcional. Nada de lujos. Total no distingue la diferencia. Me quedé mirando la pantalla, paralizada no por el dolor, sino por la confirmación de que mi hija había estado en copia de ese correo y no había dicho nada. Sofía, mi niña, había leído que su madre sería relegada al sótano como un trasto viejo y había dado su aprobación tácita con su silencio. Guardé el PDF del plano y el correo electrónico, sintiendo cómo cualquier residuo de culpa materna se evaporaba de mi sistema. Esto no era un malentendido generacional. Era un plan sistemático para despojarme de mi dignidad y confinarme en la oscuridad mientras ellos brillaban en la luz que yo pagaba. La implicación era clara. Nunca hubo intención de convivir. La vida en familia era solo el cebo para que yo soltara los millones. Una vez cobrado el cheque, yo pasaba de ser la matriarca a ser un estorbo logístico que debía ser almacenado fuera de la vista. Pero faltaba la pieza final, la evidencia que cerraría el caso en mi tribunal interno. Recordé que Javier, en su obsesión por la tecnología, había sincronizado todos los dispositivos de la casa con la nube familiar para compartir contenido multimedia. Abrí la carpeta de archivos de audio sincronizados desde su smartphone, buscando entre las grabaciones de voz que él solía enviarse a sí mismo, como notas de genio. Encontré un archivo de audio de hace 4 días, etiquetado simplemente como «Audio para Marcos», su mejor amigo y socio en sus negocios fantasmas. Me puse los auriculares con cancelación de ruido, aislándome del mundo exterior, y presioné el botón de reproducción, preparándome para escuchar la voz del hombre al que había tratado como a un hijo. La voz de Javier sonó cristalina y arrogante, con ese tono de suficiencia que usa cuando cree que nadie importante lo escucha. Se oía el tintineo de hielo en un vaso y risas de fondo. «Te lo digo, Marcos, la jugada fue maestra», decía la grabación, y cada palabra era un golpe directo a mi hígado. Mi suegra puso los 2.5 millones completitos, cash, pero la casa es mía, ante los ojos del mundo. ¿Entiendes? En todos los papeles de la fiesta, en la prensa, soy el propietario. La vieja se cree que va a vivir con nosotros, pero en cuanto se instale y firme un par de poderes que le tengo preparados, la mandamos a un asilo VIP que ya vi en las afueras. Le diremos que es un resort para la tercera edad. Con su demencia senil incipiente, se lo creerá todo. Detuve la grabación, sintiendo cómo la sangre me golpeaba las sienes. ¿Demencia senil? Mi mente estaba más afilada que la de él, y la de todos sus amigos juntos. Estaba inventando un diagnóstico médico para justificar inhabilitarme legalmente en el futuro y quedarse con el control total de mis activos restantes. No solo querían mi dinero y mi casa, querían mi libertad. Querían declararme incompetente para administrar lo que me quedaba y encerrarme en una institución mientras ellos dilapidaban mi legado. Esa era la verdadera naturaleza del plan familiar, un expolio progresivo que terminaría con mi muerte civil y física. Guardé el audio, haciendo 3 copias de seguridad en diferentes servidores. Esa grabación no solo era una prueba de su catadura moral, era la evidencia de una conspiración para defraudarme y secuestrarme legalmente. Me quité los auriculares y miré mi reflejo en la pantalla negra del iPad. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía dudas ni vacilaciones. Las 4 evidencias estaban alineadas frente a mí como los 4 clavos de su ataúd financiero. El extracto bancario demostraba mi inversión. La escritura demostraba mi poder absoluto. El correo electrónico demostraba su crueldad. Y el audio demostraba su intención criminal. No había nada que salvar, nada que negociar. Ellos habían declarado una guerra
silenciosa contra mí hace meses, y yo acababa de descubrir que estaba en el campo de batalla. La diferencia era que ellos pensaban que yo estaba desarmada y senil, cuando en realidad tenía el botón nuclear en mis manos. Revisé la hora en mi reloj de muñeca. Eran las 8:45 p.m. La fiesta de inauguración debía estar en su punto álgido. Imaginé a Javier brindando con mi champaña, sonriendo a los inversores, quizás contando esa misma historia de éxito falso que yo estaba a punto de desmantelar. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad extendida a mis pies como un tablero de ajedrez. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como la CEO de Textiles Méndez, minutos antes de cerrar una planta improductiva. La emoción se había drenado, dejando espacio solo para la estrategia pura y dura. Tomé el teléfono y marqué nuevamente el número de Ernesto, mi corredor. Sabía que a esta hora él estaría moviendo cielo y tierra para contactar a los directivos del fondo de inversión Global Assets. Necesitaba confirmar que la maquinaria estaba en marcha. «Ernesto», dije cuando contestó al primer tono, con la voz firme de quien da una orden militar. «Tengo los documentos digitalizados y listos para enviar. Quiero que prepares el contrato de promesa de compraventa con cláusula de entrega inmediata. Sí, esta misma noche. No quiero esperar a mañana para firmar. Que los abogados del fondo redacten todo ahora. Si quieren la casa con el descuento de $350,000 que les estoy ofreciendo. La condición es que la operación se cierre antes de la medianoche». Colgué el teléfono y volví a sentarme frente al iPad. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje nuevo, adjuntando las 4 evidencias que acababa de recopilar. No era para enviárselo a ellos. Todavía no. Era para mi abogado, el licenciado Roberto, mi aliado de toda la vida. En el asunto escribí: instrucciones irrevocables y salvaguarda de pruebas. En el cuerpo del mensaje fui breve. Roberto, si algo me pasa, esto es lo que Javier y Sofía planearon. Pero no te preocupes, no va a pasarme nada. Voy a vender la casa debajo de sus pies. Prepara los papeles para anular cualquier poder notarial que yo les haya firmado en el pasado. A partir de hoy, soy intocable. El cursor parpadeaba, esperando mi comando final. Presioné enviar y sentí un peso gigantesco liberarse de mis hombros. La decisión estaba tomada y documentada. El plan silencioso estaba a punto de entrar en su fase de ejecución. Mañana por la mañana, cuando saliera el sol, el mundo de Javier y Sofía habría cambiado para siempre, y ellos ni siquiera lo verían venir hasta que la cerradura biométrica les negara la entrada a su propio paraíso de mentiras. Me serví un vaso de agua del minibar, brindando sola en la penumbra de la habitación. «Salud, familia», susurré con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Disfruten la fiesta. Es la última que pagan con mi dinero». Ahora solo quedaba esperar la confirmación de Ernesto y orquestar la logística del desalojo. Miré de nuevo el plano de la casa, ese sótano donde querían encerrarme. La ironía era deliciosa. Ellos querían ponerme en la oscuridad, y yo, desde las sombras, les iba a quitar el techo. La noche era joven, y mi capacidad para la venganza fría acababa de despertar de un largo letargo. Cerré el iPad con un golpe seco. La fase de descubrimiento había terminado. La fase de ejecución comenzaba ahora. El teléfono sonó exactamente a las 9:15 p.m., interrumpiendo el silencio sepulcral de la habitación de hotel con el tono personalizado que tenía asignado para Ernesto. No hubo saludos informales ni preguntas sobre mi estado de ánimo. Su voz era pura adrenalina profesional, la de un corredor que huele la comisión más rápida de su carrera. Me confirmó que el director de adquisiciones de Global Assets había mordido el anzuelo. La oferta de $2.200.000 por una propiedad de 2,5 millones, llave en mano y sin inquilinos con contrato vigente, era demasiado jugosa para dejarla pasar. Me explicó que los abogados del fondo estaban trabajando horas extra para redactar un contrato de compraventa flash, una modalidad agresiva que permitía la transferencia de titularidad en tiempo récord, saltándose los protocolos burocráticos habituales a cambio de un descuento sustancial en el precio final.
Acepté las condiciones sin pestañear, sabiendo que esos $350,000 que perdía en la transacción no eran una pérdida, sino el costo operativo de mi libertad y el precio de ver la cara de Javier cuando se diera cuenta de que su castillo de naipes se había derrumbado. 20 minutos después, la notificación de DocuSign iluminó la pantalla de mi iPad, trayendo consigo un documento PDF de 50 páginas densas en terminología legal que sellaría el destino de la mansión. Me serví un café negro de la máquina de la habitación y comencé a leer cada cláusula con la minuciosidad que aprendí auditando proveedores textiles, asegurándome de que no hubiera cabos sueltos. La cláusula 7ª era particularmente hermosa en su brutalidad. El vendedor garantiza la entrega de la posesión material del inmueble libre de ocupantes a las 9:00 am del lunes siguiente a la firma, autorizando al comprador a ejercer todas las medidas de seguridad privada necesarias para asegurar el activo. Esa frase era mi salvoconducto, la autorización legal para que un equipo de seguridad externo entrara en la casa y tratara a mi hija y a mi yerno no como residentes, sino como intrusos en una propiedad corporativa ajena. A las 10:45 p.m., coloqué mi dedo índice sobre el lector biométrico de la pantalla, validando mi firma digital con un certificado de seguridad de grado bancario. La barra de progreso verde avanzó lentamente hasta completar el 100%, y con ese simple gesto técnico, la casa dejó de ser mía. Ya no era la dueña de la mansión de los Robles, ahora era simplemente la vendedora que tenía la obligación contractual de limpiar el inmueble de residuos, siendo esos residuos, lamentablemente, mi propia familia. La irreversibilidad del acto me provocó un escalofrío, pero no de arrepentimiento, sino de una extraña euforia. Había vendido el escenario de sus mentiras mientras ellos todavía estaban bailando en él, completamente ignorantes de que el suelo bajo sus pies ya tenía otro dueño. Cerré la aplicación de firmas y abrí inmediatamente la de mi banco, lista para ejecutar la segunda fase del ataque financiero silencioso. Ingresé al panel de administración de las tarjetas de crédito corporativas, esas Black Cards ilimitadas que les había entregado con la esperanza ingenua de que construyeran un hogar. El historial de movimientos en tiempo real mostraba cargos recientes: $3,000 en catering de lujo hace 2 horas, 500 en licores premium hace 30 minutos. Estaban gastando mi dinero para impresionar a gente que ni siquiera conocían, celebrando su supuesto éxito con mi línea de crédito. Con una sonrisa fría seleccioné la opción reportar como robada, extraviada, para ambas tarjetas adicionales, bloqueando instantáneamente cualquier transacción futura. No me conformé con pausarlas, las cancelé definitivamente. La próxima vez que Javier intentara deslizar el plástico para pagar una ronda de tragos o un Uber para sus amigos, el datáfono le escupiría un mensaje de rechazada, retener tarjeta, que lo dejaría en ridículo frente a su audiencia selecta. A las 11:30 p.m. llamé al licenciado Roberto, mi abogado de confianza desde los tiempos de la fábrica. Sabía que estaría despierto. Roberto es un insomne que vive para los litigios complejos. Le expliqué la situación con la brevedad de un telegrama de guerra. Casa vendida, dinero en tránsito, necesidad de desalojo express para el lunes por la mañana. Escuché su risa grave al otro lado de la línea, una mezcla de incredulidad y admiración por mi maniobra. Me prometió tener redactada el acta de notificación de cese de comodato precario antes del amanecer. Me explicó que, al no existir contrato de alquiler ni usufructo, Javier y Sofía eran legalmente comodatarios precarios, una figura jurídica débil que me permitía revocar el permiso de uso de la vivienda en cualquier momento, sin los plazos largos de un desahucio tradicional. «Mañana domingo redactamos todo, Clara», me dijo, «y el lunes a primera hora seré yo quien se lo entregue en mano mientras se atragantan con el desayuno». Domingo amaneció gris y lluvioso, un clima perfecto para la operación logística que tenía por delante. Mientras Javier y Sofía dormían seguramente la resaca de su fiesta triunfal, yo ya estaba en pie a las 7:00 am, coordinando por videoconferencia con el jefe de seguridad de Global Assets, un exmilitar llamado
Garrido. Le mostré los planos de la casa, señalando los accesos principales y secundarios, y le di instrucciones precisas. Señor Garrido, quiero discreción pero firmeza. A las 9:00 am del lunes, su equipo debe asegurar el perímetro. No quiero violencia, pero tampoco quiero negociaciones. Si el señor Javier intenta usar su supuesta influencia, usted le muestra la escritura a nombre del fondo. Él no es nadie allí. Garrido asintió con la seriedad de quien ha lidiado con situaciones peores, garantizándome que desplegaría un equipo de 4 hombres de traje negro y 2 camionetas blindadas para facilitar la transición. A media mañana, realicé una auditoría digital de la casa, utilizando la aplicación de domótica a la que todavía tenía acceso como administradora maestra. Vi a través de las cámaras de seguridad del jardín cómo el servicio de limpieza contratado recogía las botellas vacías y los restos de la fiesta. Javier apareció en la terraza cerca de las 11:00 am, en bata, revisando su teléfono con gesto de molestia. Seguramente acababa de descubrir que su tarjeta de crédito había sido rechazada al intentar pedir el desayuno a domicilio. Hice zoom en su rostro, pixelado, y vi la primera sombra de pánico real en sus ojos. No entendía qué pasaba. Pensaría que era un error del banco, un fallo del sistema. No se imaginaba que el fallo era sistémico y tenía nombre y apellido. Aproveché para revocar sus permisos de administrador en la app de la casa, dejándole solo acceso básico de invitado, impidiéndole cambiar claves o borrar grabaciones de seguridad. El almuerzo del domingo lo hice en la habitación, un sándwich club sencillo, mientras revisaba el borrador del documento que Roberto me envió por correo. Era una pieza maestra de la redacción jurídica, fría y cortante, citando artículos del Código Civil que desmantelaban cualquier pretensión de Javier sobre la propiedad. Imprimí 3 copias en la impresora portátil que siempre viajaba conmigo y las guardé en un sobre manila, junto con la copia de la escritura y el comprobante de la transferencia bancaria de la venta. Ese sobre era la bomba que detonaría en menos de 24 horas. También preparé una carpeta separada para Sofía, con una carta manuscrita que no era legal, sino personal. En ella no había insultos, solo una lista de hechos y cifras. ¿Cuánto costó su educación? ¿Cuánto costó su boda? ¿Y cuánto costó esta última traición? Quería que tuviera algo tangible que leer cuando se viera en la calle, algo que le recordara por qué estaba sucediendo esto. A las 3:00 p.m., contacté a una empresa de mudanzas de servicio blanco, especializada en empacados rápidos y delicados para clientes VIP. No los contraté para mudar mis cosas, pues yo no tenía nada allí, sino para ofrecerles el servicio a ellos en el momento del clímax. Pagué un anticipo no reembolsable para que tuvieran un camión y 4 operarios esperando a 2 calles de la mansión a las 9:30 am del lunes. Era mi última cortesía, o quizás mi última ironía. Facilitarles la salida para que no tuvieran la excusa de «no tenemos cómo llevarnos las cosas». Si rechazaban el servicio, sus muebles de diseño italiano acabarían en la acera. Le di al capataz de la mudanza instrucciones claras. «Esperen mi señal. Si no salen por las buenas, ustedes entran y empacan todo en cajas estándar. Rápido y sin preguntas». La tarde del domingo transcurrió en una tensa calma. Me dediqué a monitorear las redes sociales de Javier. Había subido fotos de la fiesta con hashtags como «My New Home», «Our Success», «Our Family Empire». En los comentarios la gente lo felicitaba por su adquisición. Cada like y cada comentario adulador aumentaba mi determinación. Estaba construyendo su reputación pública sobre una mentira que yo estaba a punto de exponer. Hice capturas de pantalla de todo, documentando su fraude social. Si intentaba demandarme por daños a su imagen, yo tendría pruebas de que él mismo había fabricado esa imagen falsa, engañando a sus inversores sobre la titularidad de la casa. Mi estrategia legal era un círculo perfecto: cerrarle todas las salidas, tanto financieras como reputacionales. A las 6:00 p.m. recibí la notificación del banco. Los fondos de Global Assets habían llegado a la cuenta de depósito en garantía, escrow, listos para ser liberados a mi cuenta personal en el momento en que se confirmara la posesión física.
$2.200.000 estaban virtualmente en mi bolsillo. La operación financiera estaba cerrada. Ahora solo quedaba la operación física. Sentí una punzada de soledad al ver caer la tarde sobre la ciudad, pensando en cómo una madre llega al punto de planificar la destrucción financiera de su hija. Pero recordé el audio, la voz de Javier hablando del asilo, y la soledad se transformó nuevamente en acero. No estaba destruyéndolos. Estaba salvándome a mí misma de una vejez de miseria y olvido. Revisé mi plan de vestuario para el día siguiente. No iría vestida como la abuela que ellos despreciaban, con ropa cómoda y colores pastel. Elegí un traje sastre de Armani color gris carbón, el mismo que usaba para las negociaciones sindicales más duras en la Sword fábrica. Zapatos de tacón medio, pero firmes, y mi collar de perlas auténticas, el único lujo que nunca vendí. Quería que cuando me vieran entrar, no vieran a mamá, sino a la señora Méndez, la empresaria a la que intentaron estafar. La imagen es poder, y mañana yo proyectaría poder absoluto. Planché la blusa yo misma en la habitación, un ritual metódico que me ayudó a centrar mis pensamientos y visualizar el enfrentamiento. Cerca de las 9:00 p.m., hice una última llamada a Roberto para sincronizar los relojes. Él llegaría con un notario público para dar fe de los hechos. La presencia del notario era vital. Quería un acta oficial de todo lo que se dijera y se hiciera, para evitar que luego Javier inventara agresiones o situaciones falsas. «Todo legal, Clara», me recordó Roberto. «No pierdas los estribos. Deja que los papeles hablen. Tú solo supervisas». Le aseguré que mi autocontrol era mi mayor activo. Había aguantado 30 años de crisis económicas. Podía aguantar 30 minutos de gritos de un yerno malcriado. Colgué y me obligué a meterme en la cama, sabiendo que necesitaba descansar para tener la mente clara. Desde la oscuridad de mi habitación, miré una última vez la pantalla del iPad. Las cámaras de la casa mostraban las luces apagándose una a una. Javier y Sofía se iban a dormir en una propiedad que ya pertenecía a una corporación internacional, creyéndose los dueños del mundo. La ignorancia era su almohada esta noche, pero el despertar sería brutal. Me pregunté si Sofía soñaría con su madre, o si ya me había borrado de su conciencia como intentó borrarme de la casa. La respuesta ya no importaba. Cerré los ojos, visualizando el cronograma. 8:00 a.m. Encuentro con seguridad. 8:30 a.m. notario. 9:00 a.m. ejecución. Todo estaba cronometrado al minuto. El lunes a las 4:00 a.m., mis ojos se abrieron automáticamente antes de que sonara la alarma. El viejo hábito de la fábrica, incrustado en mi ADN, se activó. No había fatiga, solo una claridad cristalina. Me duché con agua fría para terminar de despertar los sentidos y me vestí con la armadura de tela gris que había preparado. Mientras me abotonaba la chaqueta, me miré al espejo y vi a una mujer diferente a la del viernes pasado. La tristeza había desaparecido, reemplazada por una resolución inquebrantable. Hoy no era día de lamentos, era día de cobro. Empaqué mi iPad, las carpetas con las pruebas y el sobre manila con el desalojo en mi maletín de cuero. Bajé al lobby del hotel a las 5:30 a.m., donde el coche que había contratado ya me esperaba. El conductor me abrió la puerta y le di la dirección de un punto de encuentro a 2 cuadras de la mansión, donde me reuniría con Roberto y el equipo de seguridad de Garrido. La ciudad estaba despertando, ajena al drama que se iba a desatar en los suburbios ricos. Mientras el auto avanzaba por la autopista vacía, repasé mentalmente mis líneas. No necesitaba un guión. La verdad era mi discurso. La casa no es suya. Nunca lo fue. Tienen 24 horas. Simple, directo y devastador. Al llegar al punto de encuentro, vi que la maquinaria estaba lista. 2 camionetas negras tipo SUV, con los logotipos discretos de la empresa de seguridad, el coche del notario y el sedán de Roberto estaban alineados como un pequeño ejército privado. Garrido se acercó a mi ventanilla, asintiendo con la cabeza. Roberto bajó de su coche y me hizo una señal de OK con la mano, levantando su maletín. Eran las 7:45 a.m. Faltaba poco para que Javier comenzara su desayuno con inversores. Sabía que él había citado a un inversor ángel importante
a las 8:30 am, para mostrarle la casa y cerrar un trato. Perfecto. Tendría público para su caída. Revisé por última vez mi teléfono. Ningún mensaje de Sofía. Ni un buenos días, ni una disculpa por lo del viernes. Su silencio confirmaba que no merecían piedad. Di la orden de avanzar hacia la entrada del condominio. La caravana se puso en marcha lentamente, como un cortejo fúnebre para sus ambiciones. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de la justicia. La barrera de seguridad de la entrada se levantó al ver las credenciales del fondo de inversión que Garrido mostró. Ya estábamos dentro. El convoy se detuvo frente a la imponente fachada de hormigón y vidrio de la mansión. Podía ver movimiento en la terraza. Los meseros estaban sirviendo café y Javier gesticulaba animadamente frente a un hombre de traje, probablemente el inversor. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco. Era el momento. Abrí la puerta del coche y puse un pie en el asfalto. El sonido de mi tacón contra el pavimento fue el primer disparo de la batalla final. Ajusté mi chaqueta, levanté la barbilla y comencé a caminar hacia el portón principal, flanqueada por mis abogados y la seguridad. El tiempo de las mentiras había terminado. La dueña había vuelto a casa para venderla. Llegamos al intercomunicador principal. Garrido no tocó el timbre, simplemente usó una llave maestra electrónica que la administración del condominio le había facilitado como representante de los nuevos dueños. El portón de acero se deslizó suavemente, abriendo el camino hacia la terraza. Javier se giró al escuchar el motor del portón, con una sonrisa que se congeló instantáneamente al verme entrar no como una invitada, sino como la líder de una invasión corporativa. Su networking party estaba a punto de convertirse en una escena del crimen financiero, y yo era el juez, el jurado y el verdugo. El sonido de mis tacones golpeando el mármol travertino de la terraza resonó con la autoridad de un mazo de juez, cortando el aire tibio de la mañana y silenciando el tintineo de la vajilla de porcelana. Javier se quedó con la taza de café a medio camino de su boca, paralizado en una mueca grotesca que intentaba ser una sonrisa, pero que solo reflejaba pánico puro. Frente a él, el inversor Ángel, un hombre de unos 50 años con aspecto de tiburón financiero y un traje de lino impecable, giró la cabeza, lentamente para observar la intrusión. La escena era de un contraste visual violento. Ellos, vestidos con la informalidad estudiada de los ricos en domingo, rodeados de frutas exóticas y jugos prensados en frío, y nosotros, un muro de trajes oscuros y rostros pétreos liderados por una anciana que ya no pedía permiso para ocupar su espacio. El viento agitó los manteles de hilo, y por un segundo, nadie dijo nada, permitiendo que la tensión se acumulara como la electricidad estática antes de una tormenta. Javier fue el primero en reaccionar, activando ese mecanismo de defensa narcisista que tan bien conocía, la negación de la realidad inmediata para salvar las apariencias. Se puso de pie bruscamente, derramando un poco de café sobre la mesa, y forzó una risa nerviosa mientras caminaba hacia mí con los brazos abiertos, intentando bloquear la visión del inversor con su cuerpo. «¡Clara! ¡Qué sorpresa!», exclamó con un tono falsamente jovial que sonaba a lata. «No te esperábamos hasta la próxima semana. Señor Kovacs, disculpe la interrupción. Es mi suegra. A veces se confunde con las fechas. Ya sabe cómo es la edad. Amor, ¿por qué no vas a la cocina? Le diré al servicio que te prepare un té para los nervios». Su intento de patologizarme frente a un extraño, de tratarme como a una anciana senil que se había escapado de su cuidador, fue el último error táctico que le permitiría cometer. Ignoré su gesto de abrazo y lo esquivé con una elegancia fría, dejándolo con los brazos vacíos en el aire. Caminé directamente hacia la mesa, manteniendo el contacto visual con el señor Kovacs, quien me miraba con una mezcla de curiosidad y cautela, oliendo ya que algo en la narrativa de Javier no encajaba. «Buenos días», dije con voz serena y clara, proyectando la seguridad de quien ha presidido juntas directivas durante décadas. «No estoy confundida, Javier. Y ciertamente no quiero un té. Vengo a supervisar la transición de activos. Señor Kovacs, lamento que su desayuno de negocios se vea interrumpido, pero le aseguro que la información que está a punto de recibir
es mucho más valiosa que cualquier croissant que le puedan servir aquí. Mi presencia en esa terraza no era una visita social, era una declaración de guerra territorial, y cada paso que daba reducía el espacio vital de las mentiras de mi yerno. Javier, al ver que su táctica de la abuela despistada no funcionaba, cambió su estrategia a la agresión controlada. Me agarró del brazo con fuerza, apretando sus dedos sobre la tela de mi chaqueta, y me arrastró unos metros lejos de la mesa, bajando la voz a un susurro sibilante y venenoso. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Clara?», siseó, con las venas del cuello marcadas. «Te dije claramente que no vinieras. Este hombre está a punto de invertir $500,000 en mi startup. Si arruinas esto con tus dramas de viuda solitaria, te juro que no volverás a ver a Sofía. Estás haciendo el ridículo con estos guardaespaldas de alquiler. ¿A quién quieres asustar? Vete ahora, mismo antes de que llame a la seguridad del condominio y te saquen a la fuerza por allanamiento». Me solté de su agarre con un movimiento seco y lo miré con una lástima profunda, casi antropológica. Ni siquiera en ese momento, con el agua al cuello, era capaz de ver la realidad. «No puedes llamar a la seguridad, Javier, porque tus teléfonos ya no tienen línea prioritaria en esta urbanización». Y hablando de líneas cortadas, hice una pausa dramática, disfrutando el momento. «Supongo que ya descubriste que las tarjetas Black están canceladas. Vi los intentos de cargo rechazados anoche. $3,000 en catering y 500 en alcohol. Es curioso cómo el CEO exitoso necesita la tarjeta de crédito de su suegra jubilada para pagar su propia fiesta de celebración. ¿Le explicaste al señor Kovacs que el capital semilla de tu vida soy yo? ¿O le dijiste que te hiciste a ti mismo?». El color desapareció del rostro de Javier, dejándolo con una palidez cerosa. La mención de las tarjetas de crédito fue el primer golpe real, la primera grieta en su armadura de arrogancia. Hasta ese momento, él pensaba que se trataba de una pataleta emocional, pero el dinero es el lenguaje universal que él entendía, y el corte de flujo financiero era una amenaza existencial. «Eso fue un error del banco», balbuceó, mirando de reojo hacia la mesa para asegurarse de que el inversor no escuchaba. «Mañana lo arreglo. No tienes derecho a cortarme los fondos así, sin avisar. Esas tarjetas eran parte del acuerdo implícito de apoyo familiar. Eres una egoísta. Después de todo lo que hacemos por integrarte, me pagas humillándome. El acuerdo implícito era que éramos una familia, no que yo fuera tu cajero automático y tú mi carcelero», respondí, elevando el tono lo suficiente para que mi voz no temblara. «Y el banco no cometió ningún error. Yo reporté las tarjetas como comprometidas por uso fraudulento, porque eso es lo que eres, Javier. Un fraude. Y hoy, el fraude se acaba». En ese instante, la puerta de cristal corrediza que daba al interior de la casa se abrió y apareció Sofía, envuelta en una bata de seda, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. Se detuvo en seco al ver el despliegue de seguridad y la tensión en la terraza, llevando una mano a su boca en un gesto teatral de sorpresa. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», preguntó Sofía, caminando descalza hacia nosotros, ignorando al inversor. «¿Por qué hay hombres armados en el jardín? Javier, ¿qué le hiciste?». Su primera reacción fue culpar a su marido, un instinto curioso que revelaba las grietas en su propio matrimonio perfecto, pero rápidamente cerró filas. «Mamá, por favor, no empieces con tus escenas. Javier me dijo que estabas sensible por la mudanza, pero traer gente armada es excesivo. Estás asustando a los vecinos. Vete a casa, descansa, y hablamos el lunes con calma. Te prometo que iremos a verte». Su tono era condescendiente, el mismo que se usa con un niño berrinchudo, y me dolió más que los insultos de Javier, porque venía envuelto en una falsa preocupación filial. La miré, buscando a la niña que yo había criado, la que se sentaba en mis rodillas en la fábrica mientras yo revisaba facturas, pero solo vi a una mujer de 32 años, adicta a la comodidad que no se había ganado. «Ya no tengo casa a la cual irme a descansar, Sofía. Vendí mi casa para comprar esta. ¿Recuerdas?», le dije manteniendo la compostura a pesar del nudo en mi garganta. «Y según ustedes, aquí sobro. Así que he venido a
resolver ese problema habitacional de raíz. No estoy sensible, estoy lúcida. Y estos hombres no están aquí para asustar a los vecinos, están aquí para proteger la propiedad. La dinámica estaba cambiando. Ya no era una discusión doméstica, era una notificación de realidad. Javier, sintiéndose acorralado por mi firmeza y la presencia silenciosa pero amenazante de Garrido y su equipo, intentó recuperar el control de la situación, recurriendo a la autoridad externa. Sacó su teléfono y marcó el número de la garita de seguridad del condominio, poniendo el altavoz para que todos escucháramos su demostración de poder. «Seguridad, soy Javier, del lote 4B. Tengo intrusos en mi propiedad. Quiero que envíen a la patrulla ahora mismo y los saquen. Es una emergencia». Esperó, con una sonrisa triunfal, la respuesta afirmativa que reafirmaría su estatus de propietario ante el inversor y ante mí. Sin embargo, la voz que salió del altavoz fue metálica y desapasionada. Un golpe de realidad fría. «Señor, tenemos registrado un cambio de protocolo para el lote 4B, instruido por los titulares legales esta mañana. La empresa de seguridad privada que se encuentra en el sitio tiene autorización de acceso validada por la administración. No podemos intervenir en una disputa civil si los titulares están presentes. Que tenga buen día». La línea se cortó con un clic seco. Javier miró el teléfono como si fuera un objeto alienígena que acabara de traicionarlo. La pequeña victoria se materializó en ese instante. Su autoridad sobre el entorno físico se había evaporado. Él daba órdenes, y el mundo ya no obedecía. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el viento. Javier levantó la vista, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No preocupación social, sino el terror de quien pisa el vacío donde debería haber suelo firme. Garrido, mi jefe de seguridad, dio un paso adelante, cruzándose de brazos, una montaña de músculo y profesionalismo que dejaba claro quién tenía el control de la fuerza en ese perímetro. Yo no tuve que decir nada. El silencio de la administración del condominio había gritado más fuerte que cualquier amenaza. Javier ya no era el señor de la casa. Era un ocupante tolerado que acababa de perder su legitimidad. El señor Kovacs, que había observado todo el intercambio con la astucia de quien protege su dinero, dejó su taza de café sobre el plato con un tintineo deliberado. Se limpió la comisura de los labios con la servilleta de lino y se puso de pie, abrochándose el botón de su saco. «Javier», dijo con un acento europeo marcado y una voz grave, «me dijiste que la propiedad era tu activo principal, tu garantía de solvencia para la ronda de inversión. Pero parece que ni siquiera tienes autoridad para expulsar a tu suegra de tu propio jardín». Miró a los guardias y luego a mí, evaluando la situación. «Señora, ¿hay algún problema legal con el título de esta propiedad que deba conocer antes de perder mi tiempo?» Esa pregunta fue el punto de quiebre, la bisagra donde la puerta se cerró definitivamente para ellos. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no se trataba de una disputa familiar vergonzosa, sino de un cuestionamiento directo a la solvencia y honestidad de Javier frente a su única tabla de salvación financiera. Javier abrió la boca para mentir, para inventar otra excusa, pero se quedó sin aire. Yo sonreí, una sonrisa leve y afilada como el borde de un papel nuevo. «El título está en perfectas condiciones, señor Kovacs», respondí metiendo la mano en mi bolso para sacar la carpeta de cuero. «El único problema es que Javier le ha estado vendiendo acciones de un castillo que está construido en el aire, y la gravedad está a punto de hacer su trabajo». El señor Kovacs permaneció inmóvil, con la mano suspendida sobre el respaldo de la silla, esperando la respuesta a su pregunta sobre el título de propiedad. Javier, pálido y sudoroso, intentó intervenir, balbuceando algo sobre acuerdos familiares privados y complejidades fiscales, pero yo no le di ni un centímetro de aire para respirar. Hice una señal discreta a Roberto, mi abogado, quien dio un paso al frente con la solemnidad de un verdugo, colocando el maletín sobre la mesa de desayuno, justo entre la jarra de jugo de naranja y el plato de frutas intacto. El sonido metálico de los broches del maletín al abrirse resonó como el cargar de un arma en el silencio tenso de la terraza. Saqué la primera evidencia física.
la escritura pública original, con sus sellos notariales en relieve brillando bajo el sol de la mañana. No se la entregué a Javier, quien extendía la mano desesperado. Se la entregué directamente al señor Kovács. «Lea la cláusula de titularidad, por favor», le pedí con voz suave pero firme. «Es la tercera página. Párrafo 2. No hay fideicomisos. No hay sociedades anónimas. No hay capital semilla de startups. Solo hay un nombre. Clara Méndez». Kovács ajustó sus gafas de lectura y escaneó el documento rápidamente, asintiendo con la cabeza mientras fruncía el ceño. «Propietaria única y exclusiva en pleno dominio», leyó Kovács en voz alta, clavando su mirada en Javier. «Javier, me dijiste que la casa estaba a nombre de tu holding para optimización fiscal. Me dijiste que tenías activos tangibles por valor de 3 millones para respaldar la inversión. Esto dice que eres, a lo sumo, un invitado en la casa de tu suegra». La mentira fundacional de su negocio se desmoronaba en tiempo real. Javier intentó reír, una risa histérica y aguda. «Es un tecnicismo, Kovács. El dinero salió de las cuentas familiares. Es lo mismo. Mi suegra y yo somos socios». «¿Socios?», interrumpí sacando el iPad Pro y desbloqueando la pantalla con un gesto fluido. «Vamos a ver la definición de socios, en tus términos, Javier». Giré la pantalla hacia Kovács y Sofía, mostrando el extracto bancario ampliado de la transferencia de $2.550.000, $2.550.000 USD. La cifra ocupaba casi toda la pantalla. Una prueba irrefutable de la procedencia del dinero. «Aquí está el rastro del dinero, señor Kovács. Fecha: hace 3 semanas. Origen: cuenta personal de ahorros de Clara Méndez. Destino: constructora. Aportación de Javier: $0.00. Sofía miró la pantalla y luego a mí, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza, no por lo que hicieron, sino porque estaban siendo expuestos frente a un extraño poderoso. «Mamá, por favor, basta», susurró. «Podemos hablar de dinero en privado». Estás arruinando la reunión de Javier. Su preocupación seguía siendo la imagen, no la moralidad. Eso me dio la fuerza para lanzar la tercera prueba, la que destruiría cualquier remanente de simpatía que pudiera quedar en el aire. «No, hija, no voy a hablar en privado de cómo planearon deshacerse de mí». Deslicé el dedo en la pantalla para abrir el correo electrónico del arquitecto, con las notas al margen de Javier sobre el sótano. «Señor Kovács, Javier le pide inversión para una empresa de valores familiares, ¿verdad? Mire cómo planeaba tratar a su socia capitalista». Le mostré el plano donde mi habitación estaba marcada junto al cuarto de máquinas, y luego reproduje el audio, solo el fragmento de 10 segundos donde Javier hablaba del asilo VIP y mi supuesta demencia senil. La voz de Javier llenó la terraza. «La mandamos a un asilo, con su demencia senil incipiente. Se lo creerá todo». El efecto fue devastador. El señor Kovács, un hombre de negocios endurecido pero con principios, miró a Javier con un asco visceral, como si hubiera encontrado una cucaracha en su ensalada. Javier estaba petrificado. Sabía que ese audio no solo mataba el negocio, sino que lo mataba socialmente si salía de esa terraza. Sofía se cubrió la boca con la mano, retrocediendo 2 pasos, incapaz de sostener la mirada de nadie. «Javier», dijo Kovács, guardando sus gafas con un movimiento lento y deliberado. «Puedo tolerar la exageración en los negocios. Es parte del juego. Pero el fraude y la crueldad con los ancianos, eso es otra liga. No hay trato. Y me aseguraré de que mis colegas en el fondo de riesgo sepan exactamente qué tipo de activos tienes». «Ninguno». Tomó su maletín y comenzó a caminar hacia la salida, sin siquiera despedirse de él. Javier intentó detenerlo, agarrándolo del brazo en un último acto de desesperación. «Espera, es una manipulación. Ella está loca, te lo dije. La casa es mía. Tengo derechos de posesión», gritó, perdiendo totalmente la compostura de CEO. Kovács se soltó con brusquedad y siguió caminando, escoltado por uno de mis guardias de seguridad hasta su coche. La primera consecuencia estaba consumada. Javier estaba financieramente muerto en la ciudad, pero yo no había terminado. Me giré hacia la pareja, que ahora estaba sola conmigo.
los abogados y la seguridad. El silencio en la terraza era pesado, solo roto por el sonido de un motor diésel pesado que se acercaba por la calle del condominio. Tienes razón en una cosa, Javier, dije, mirando mi reloj. Tenías derechos de posesión precarios, pero eso cambió anoche. Hice una señal a Garrido, quien habló por su radio. «Adelante, equipo de logística». El portón principal, que había quedado abierto, permitió la entrada de un camión de mudanzas blanco, inmaculado y enorme, que maniobró con torpeza pero eficacia hasta estacionarse justo frente a la entrada principal de la casa, bloqueando la vista de su preciado jardín zen. El sonido de la alarma de retroceso del camión. Bip, bip, bip. Era la cuenta regresiva de su vida en ese lugar. Sofía gritó. «¿Qué es esto, mamá? ¿Nos estás echando?» «No, no los estoy echando de mi casa», respondí con una calma glacial. «Los estoy sacando de la casa de Global Assets». Roberto, mi abogado, les entregó a cada uno una copia del contrato de compraventa que había firmado digitalmente la noche anterior. La propiedad fue vendida anoche por $2.200.000, $2.200.000 USD. El nuevo dueño es un fondo de inversión corporativo y parte del acuerdo de venta fue la entrega inmediata del inmueble libre de ocupantes. Javier leyó el documento, sus manos temblando tanto que el papel crujía. «No puedes hacer esto. Vale $2,5 millones. Perdiste $300.000 solo por joderme». Su mente no podía procesar que alguien prefiriera perder dinero a perder dignidad. «Para mí no es una pérdida, Javier. Es el precio de un boleto de salida. Pagué $350.000 para sacarte de mi vida en 24 horas. Me parece una ganga». Roberto dio un paso adelante con el documento final. La notificación de desalojo. «Señores, según la cláusula séptima del contrato de venta, tienen hasta mañana a las 9:00 am para retirar sus efectos personales. Sin embargo, dado el comportamiento hostil mostrado hoy y el intento de engañar a un tercero en la propiedad, la empresa de seguridad del nuevo dueño ha decidido asegurar el perímetro inmediatamente». Garrido y sus hombres se movieron, posicionándose en las puertas de cristal que daban acceso al interior de la casa. «Eso significa», traduje yo para que no hubiera dudas, «que no volverán a dormir aquí. El camión de mudanzas está aquí por cortesía mía. Tienen 4 horas para empacar su ropa y sus objetos personales. Los muebles se quedan, están inventariados como parte de la venta o serán liquidados para cubrir los costos legales. Si no empacan ustedes, lo harán los operarios de la mudanza. Y no garantizo que traten sus trajes de diseñador con cariño». «¿Y a dónde vamos a ir?», preguntó Sofía, con la voz quebrada, mirando la casa como si fuera un castillo de arena que se disuelve con la marea. «Vendimos nuestro apartamento para pagar las deudas de la boda, mamá. No tenemos nada». Era la primera vez que admitía la realidad de su situación financiera. Eran indigentes con ropa de marca. «Tienen las maletas que les dejé en la entrada», dije señalando hacia el hall. «Y tienen salud. Es más de lo que yo tenía cuando empecé a los 30 años. Javier dice ser un genio de los negocios. Estoy segura de que encontrará una solución antes de que anochezca. Quizás pueda alquilar un sótano en algún lugar. Dicen que son muy funcionales». Javier miró a los guardias, luego al camión, y finalmente a mí. La derrota era total. Sus hombros se hundieron. No solo había perdido la casa y el inversor, había perdido la narrativa. Frente a él no estaba la viuda indefensa que podía manipular, sino la empresaria que acababa de ejecutar una adquisición hostil sobre su propia familia. «Ah, y una cosa más», añadí, mientras me daba la vuelta para marcharme. «Los coches, las camionetas Range Rover que están en el garaje, están a nombre de la empresa textil que vendí, ¿recuerdan? Eran parte de los activos corporativos que me permitieron usar mientras yo fuera la dueña de la casa. Al vender la propiedad y disolver el vínculo habitacional, el contrato de comodato de los vehículos también se extingue. Saqué las llaves de repuesto de mi bolso y se las lancé a uno de los operarios de la mudanza. Llévense los autos al depósito municipal. Si los quieren recuperar, tendrán que pagar la fianza y demostrar solvencia». Javier vio cómo el operario arrancaba su camioneta.
el último símbolo de su estatus, y la sacaba del garaje. Me acerqué a Sofía por última vez. Quería abrazarla, pero el muro que ella había ayudado a construir era demasiado alto. Te quiero, hija. Por eso hago esto, para que aprendas que el dinero que no se suda se evapora. Tienen 24 horas para convertirse en adultos. Con eso caminé hacia mi coche, dejando atrás el caos de cajas, gritos ahogados y el sonido incesante de un camión de mudanzas, tragándose sus fantasías de grandeza. El clímax había terminado. Ahora solo quedaba el silencio de la realidad. El viaje en el asiento trasero del coche de Roberto, alejándome de la mansión, fue el trayecto más silencioso y pacífico de mi vida. No miré por el espejo retrovisor. No necesitaba ver el caos de las cajas de cartón apiladas en la acera ni la figura derrotada de Javier, intentando explicar lo inexplicable a los vecinos curiosos. Esa imagen ya pertenecía al pasado, como una fotografía vieja que se tira a la basura durante una limpieza de primavera. Sentí el peso de mi teléfono en la mano, vibrando con llamadas entrantes de Sofía que ignoré sistemáticamente, activando el modo no molestar, con una satisfacción que nunca creí experimentar al bloquear a mi propia hija. No era un castigo eterno, era una cuarentena necesaria. Ellas necesitaban desintoxicarse de mi dinero, y yo necesitaba desintoxicarme de su ingratitud. Al llegar al centro de la ciudad, el aire parecía más ligero, libre de la toxicidad de las apariencias suburbanas y cargado con la electricidad de las posibilidades reales. Una semana después, firmé el contrato de arrendamiento de mi nuevo hogar, un ático de 180 metros cuadrados en el piso 25 de una torre moderna, en el distrito financiero. No era una mansión de 3.000 metros como la que vendí, ni tenía jardines zen que requerían jardineros costosos, pero tenía algo mucho más valioso. Era un espacio diseñado exclusivamente para mí, sin sótanos humillantes ni cuartos de servicio disfrazados. Desde mi terraza privada, podía ver la ciudad entera extendiéndose como un manto de luces, una vista que me recordaba que el mundo era vasto y que mi vida no se había acabado a los 68 años. Aquí, el único criterio de decoración fue mi gusto personal. Compré un sofá de terciopelo verde esmeralda que Javier habría calificado de anticuado y llené las estanterías con mis libros favoritos, creando un santuario donde mi voz era la única que resonaba en las paredes. La liquidación final de la venta con Global Assets se procesó con la eficiencia suiza que prometieron. Después de descontar los honorarios de la venta urgente, los impuestos y las comisiones de Roberto, mi cuenta bancaria reflejó un saldo positivo de $2.150.000, $2.150.000 USD. Ver esa cifra en la pantalla, limpia y totalmente mía, fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. No había perdido $300.000, había invertido esa suma en recuperar mi dignidad. Ese dinero ya no estaba destinado a pagar bodas de lujo, coches deportivos o caprichos de decoración. Era mi fondo de libertad, un capital que me aseguraba que nunca, bajo ninguna circunstancia, tendría que depender de la caridad de nadie ni soportar que me trataran como una carga. La seguridad financiera es el mejor bálsamo para el corazón herido de una madre. Como parte de mi proceso de sanación y redefinición de propósitos, decidí que mi dinero debía servir para construir, no para corromper. Contacté a la Fundación Mujeres de Acero, una organización local que otorga microcréditos a mujeres emprendedoras de bajos recursos, esas que se levantan a las 4:00 a.m. como yo lo hacía. Firmé un cheque por $150.000, $150.000 USD, para crear el Fondo Clara Méndez, destinado a comprar maquinaria textil para cooperativas de mujeres. Cuando entregué la donación, no hubo fiestas de networking ni champaña cara. Hubo abrazos genuinos, manos callosas apretando las mías y lágrimas de agradecimiento real. Ver a esas mujeres jóvenes luchar por sus sueños me devolvió la fe en el trabajo duro que Javier y Sofía habían intentado destruir con su cinismo. Sentí que mi legado, finalmente, estaba en manos que sabían valorar el peso del esfuerzo. Las noticias sobre el destino de Javier y Sofía me llegaron a través de Roberto, quien se encargó de gestionar la entrega de sus efectos personales restantes
para evitar que yo tuviera contacto directo. La realidad los golpeó con la fuerza de un tren de carga. El inversor ángel, el señor Kovacs, no solo retiró su oferta, sino que se encargó de correr la voz en el círculo financiero sobre el fraude de titularidad de Javier. Etiquetado como un riesgo reputacional tóxico, Javier vio cómo sus puertas se cerraban una tras una, sin la mansión como aval moral y sin mis tarjetas de crédito para financiar su estilo de vida. Tuvieron que mudarse a un apartamento de alquiler de 60 metros cuadrados en un barrio periférico, un lugar digno pero muy lejos del código postal exclusivo que tanto presumían. La ironía poética era ineludible. Terminaron viviendo en un espacio más pequeño que el ala este que me habían prometido. Sofía intentó contactarme un par de veces más, enviando correos electrónicos largos y melodramáticos, donde oscilaba entre la disculpa y el reproche, culpándome de su caída social. No respondí a ninguno. Leí sus palabras con la distancia de quien lee una novela triste, entendiendo que su proceso de maduración apenas comenzaba. Ella necesitaba entender que la suerte que tuvo durante 32 años tenía mi nombre y apellido, y que esa fuente se había secado. Roberto les informó que cualquier comunicación debía pasar por su despacho, y que yo solo estaría dispuesta a hablar cuando viera pruebas tangibles de que estaban trabajando en empleos reales, con nóminas reales y horarios reales. Hasta entonces, mi amor de madre se manifestaría en la forma más dura pero necesaria, el silencio pedagógico que obliga a los hijos a crecer a la fuerza. Mi rutina diaria se transformó radicalmente. Ya no me levantaba con la angustia de sentirme un estorbo en mi propia casa. Ahora, mis mañanas comenzaban con un café de grano recién molido en mi terraza, viendo el amanecer sin prisa. Me inscribí en clases de historia del arte y comencé a asesorar gratuitamente a las emprendedoras de la fundación 2 veces por semana. Descubrí que mi experiencia valía oro y que ser una mujer mayor no era sinónimo de obsolescencia, sino de sabiduría acumulada. La etiqueta de vieja que Javier intentó pegarme se despegó con la facilidad de una calcomanía barata. Me sentía más vital y poderosa que hace 20 años, porque esta vez el poder no venía de dirigir una fábrica, sino de dirigir mi propio destino sin concesiones emocionales. A veces, cuando camino por el centro comercial y paso frente a las tiendas de lujo donde solía comprar regalos para ellos, siento una punzada de nostalgia, pero desaparece tan rápido como llega. Recuerdo las maletas que les dejé en la puerta, esas 3 maletas de marca que contenían todo lo que realmente poseían. Esa imagen es mi recordatorio constante de que los objetos no definen a las personas, pero las acciones sí. Yo me quedé con el dinero, sí, pero ellos se quedaron con la lección. Y aunque suene duro, creo que esa lección es la herencia más valiosa que les pude haber dejado. Mucho más útil que una casa que no sabían mantener, ni moral ni financieramente. Les di la oportunidad de construir su propia vida, aunque fuera sobre los escombros de su vanidad. El licenciado Roberto me invitó a cenar anoche para celebrar el cierre definitivo del expediente. Brindamos con un vino tinto modesto pero excelente, riéndonos de la audacia de mi plan. Me contó que Javier ha tenido que vender su camioneta para pagar los depósitos del alquiler y que se le ha visto trabajando como consultor junior en una firma de contabilidad, un trabajo gris que él siempre despreció. Me sorprendió sentir un leve orgullo. Por fin estaba trabajando. Por fin estaba sudando su propio dinero. Quizás, solo quizás, dentro de unos años, cuando haya pagado sus deudas y construido algo real, podamos sentarnos a tomar un café. Pero ese café lo pagará él, y será en un lugar que él pueda permitirse, no en mi terraza. La soledad, a la que tanto temía, y que ellos usaron como arma para chantajearme, resultó ser mi mejor compañera. No es una soledad vacía, es una soledad llena de paz, de libros, de música y de la certeza de que nadie está esperando mi muerte para heredar. He reescrito mi testamento, dejando legados claros a la fundación y estableciendo fideicomisos para mis futuros nietos, si es que llegan, con condiciones estrictas de educación y trabajo, para que la historia no se repita. Sofía y Javier están fuera del testamento principal. Su herencia ya se la gastaron en vida
en esa boda, en esos viajes y en esa decoración que ahora adorna la casa de un extraño. La justicia testamentaria es la última frontera de mi autoridad. Mis amigos de la vieja guardia, aquellos que me conocieron cuando cargaba telas, me han llamado para felicitarme. La historia de la venganza de la mansión se ha convertido en una leyenda urbana en nuestro círculo, una fábula moderna sobre los límites del abuso filial. Me dicen que me veo 10 años más joven, y creo que tienen razón. La carga de sostener una mentira ajena envejece más que el trabajo físico. Al soltar ese lastre, mi espalda se enderezó y mi mirada recuperó el brillo que tenía cuando fundé mi empresa. No soy una víctima, soy una sobreviviente que se negó a ser devorada por su propia creación. Esta noche, la luna llena ilumina mi ático con una luz plateada que hace brillar el mármol de mi cocina. Me preparo una cena ligera, disfrutando del sonido del jazz suave que llena el ambiente. No hay notificaciones de networking parties en mi teléfono, ni exigencias de dinero disfrazadas de cariño. Hay silencio, un silencio caro y exquisito que me he ganado a pulso. Miro las luces de la ciudad y pienso en Javier y Sofía, en su pequeño apartamento, probablemente discutiendo sobre quién lavará los platos o cómo pagarán la luz. No les deseo mal, les deseo realidad. La realidad es la única maestra que nunca falla. Me acerco al ventanal con mi copa de vino, sintiendo la brisa fresca de la noche en mi rostro. He recuperado mi nombre, mi capital y mi respeto. La vieja del sótano ha muerto. Larga vida a Clara Méndez. He aprendido que la dignidad no tiene precio, pero recuperarla cuesta exactamente $2,5 millones y cada centavo valió la pena. Ahora las reglas del juego han cambiado para siempre. Ya no soy la proveedora inagotable. Soy la observadora distante de sus vidas. Bebo el último sorbo de vino y sonrío, pensando en la frase perfecta para cerrar este capítulo de mi vida. Una frase que resume todo lo que aprendí y todo lo que les enseñé en esas 24 horas frenéticas. La susurro al viento nocturno, sabiendo que, donde quiera que estén, las sentirán en el peso de sus nuevas responsabilidades cotidianas. Querían una vida de millones sin trabajar. Ahora tendrán que trabajar toda la vida para pagar sus deudas